En este video se abordará la ley de Cauchy, su planteamiento, su obtención y su utilidad. La ley de Cauchy relaciona el estado de esfuerzos en un punto con el vector esfuerzo actuando en un plano cualquiera que pasa por dicho punto. En la imagen, el estado de esfuerzos está representado por los componentes sigma 11, sigma 12, sigma 13, etc. Mientras que el vector esfuerzo es t, el cual actúa en un plano cuyo vector normal unitario es n. La forma simbólica de expresar la ley de Cauchy es t igual a sigma por n, donde t y n son vectores y sigma es el tensor de esfuerzos. Considere el diagrama de cuerpo libre de un tetraedro con vértice en el origen. En cada una de las tres caras ortogonales actúa un vector tracción o vector esfuerzo, el cual se descompone en sus tres componentes rectangulares. Si el vector normal unitario en cada cara es uno de los vectores base e y, se tienen estas tres ecuaciones. El vector esfuerzo actuando en una cara cuyo vector normal unitario es el vector base e1 es igual a la componente sigma 11 por el vector base e1 más la componente sigma 12 por el vector base E2 más la componente sigma 13 por el vector base E3, en donde el primer subíndice en estos componentes indica el vector normal unitario a la cara donde el vector tracción está actuando. Por eso los tres tienen un 1. Y el segundo subíndice indican la dirección del componente. De la misma forma se tiene el vector actuando en la cara cuyo vector normal unitario es E2 y el vector actuando en la cara cuyo vector normal unitario es E3. En notación indicial se reduce a esta expresión. En la cara inclinada, es decir, la cara más cercana a la pantalla, cuyo vector normal unitario es un vector arbitrario n, también actúa un vector esfuerzo, t superíndice n. Las componentes de este vector esfuerzo se desconocen, pero la inclinación de n con respecto al sistema coordenado cartesiano es conocida. Basta con hacer el producto punto de n con uno de los vectores base para obtener la componente de n en la dirección de dicho vector base. Ahora, sea delta S el área del plano con vector normal unitario n. Delta S1 es el área del plano con vector normal unitario E1, el cual se muestra aquí. Y así sucesivamente. Utilizando la relación previamente obtenida, el área de la superficie ortogonal cuyo vector normal unitario es EI es igual a la componente NI obtenida previamente por el área del plano con vector normal unitario delta S. Esto se puede entender como la proyección del plano delta S en una de las direcciones I. Teniendo ahora el contexto completo de la figura, así como de los datos que se conocen, se planteará ahora el equilibrio para obtener la ley de Cauchy. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas actuantes en cada dirección debe ser cero. Haciendo una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, se tiene que la componente Y del vector esfuerzo actuando en delta S multiplicado por delta S para obtener una fuerza, menos las componentes de los vectores esfuerzo de las caras ortogonales J actuando en la dirección Y multiplicado por sus respectivas áreas delta SJ para obtener fuerzas debe ser igual a 0. Pero el área de la superficie delta SJ es igual al área de la superficie delta S multiplicado por el componente NJ. Dividiendo todos los componentes entre delta S y reacomodando, se tiene la ley de Cauchy, expresada en forma de componentes. Como se mencionó previamente, mediante la ley de Cauchy es posible conocer las componentes TI del vector esfuerzo actuando en un plano con inclinación arbitraria. Recordando la definición del producto punto o producto escalar entre dos vectores, es posible también determinar la componente normal del vector esfuerzo t superíndice n, es decir, actuando en la dirección n. La componente normal de Tn es igual al producto punto de Tn y n. Esto se puede entender como calcular la proyección de Tn actuando en la dirección n.
Conociendo las componentes del vector esfuerzo, así como su componente normal, es posible calcular la componente tangencial mediante el teorema de Pitágoras. Por último, se observa que en la ley de Cauchy, el vector n se transforma en el vector t mediante sigma. Se reafirma, por lo tanto, que sigma es un tensor, en este caso el tensor de esfuerzos, puesto que por definición un tensor transforma un vector en otro vector. Recordando que los vectores y tensores son independientes del sistema coordenado, solo sus componentes lo son, es posible expresar la ley de Cauchy en forma simbólica, es decir, de forma independiente a cualquier sistema coordenado. Es demostrable también que la ley de Cauchy es aplicable cuando existen fuerzas de cuerpo como la gravedad y aceleraciones como en los problemas dinámicos. Es aplicable porque conforme el tetraedro se hace más pequeño y su volumen tiende a cero, es decir, conforme este estado de esfuerzos tiende al estado de esfuerzos en un punto que se encuentra en el origen, los términos asociados a las fuerzas de cuerpo y aceleraciones también tienden a cero. Agradecemos su apoyo a nuestra página en Instagram, SI-estructural, así como al canal de YouTube. Contáctanos si necesitas orientación gratuita de las materias que se muestran o relacionadas. Hasta luego.